Buenas noches a todos. Bienvenidos a la Noche del Conocimiento. Esta noche tenemos a Marc Ignasi con nosotros, que él se define como un artista que trabaja de médico. Y ahora nos explicará cosas sobre Barcelona y cosas muy curiosas. ¿Verdad que sí? Lo ha titulado así, Curiosidades de Barcelona. Bienvenido. Muchas gracias. A ver, voy a empezar con un spoiler. No soy historiador, no soy experto en Barcelona, o sea que ya os podéis preparar en que me preguntáis cosas, no las sabré todas, ni mucho menos. Esta charla viene de la que di en EMAC, que me dijeron, ponlas a una charla que hay gente que viene de fuera, y yo pues soy barcelonés, hijo de barceloneses, bautizado en la Sagrada Familia, que no es moco de pavo, yo soy un aborigen. Y pensé que como tal pues podía contar pues cosas de mi ciudad, ¿no? Cosas pues que me gustan, que me quieren, son anécdotas, algunas cosas pues están de libros, otras son cosas que me han contado en casa, en mi familia. Y básicamente pues lo he titulado Curiosidades barcelonesas, porque no va a ser la historia de Barcelona, sino contar pues detalles que a mí pues siempre me han hecho gracia, ¿no? Y poder compartir con vosotros. El problema de esta charla es que yo la diseñé originariamente para forasteros, ¿no? Para turistas, para gente que pasaban, ¿no? Y luego, pues dar la charla para la gente de la casa, para otros aborígenes, pues había que cambiar la charla. Lo peor es que me dijeron que la iban a grabar, que se podía ver pues para todo Mensa España. Entonces ahí es lo peor que hay en una conferencia, es tener públicos divididos, ¿no? El que ya conoce la ciudad muy bien y el que no la conoce. Entonces he intentado hacer un poquito de cada, una de cal y una de arena. Por eso, en principio, cuando digo curiosidades barcelonesas, ponía aquí, por ejemplo, la fuente de Canaletas y contaba pues que no podemos dejar que alguien que viene por primera vez a la ciudad beba el primer día agua de esta fuente y que tiene que esperar al último día. Pero bueno, antes de contar por qué no puede beber el primer día de esta fuente, contemos un poquito más sobre Barcelona. ¿Cómo funciona esto? ¡Qué éxito! Ahora. A mí cuando viene alguien de fuera y me pide que le enseñe la ciudad, también me gusta mucho enseñar este mapa, ¿no? Aunque no se ve muy bien, la pared es rugosa y está un poquito borroso, este mapa cualquier que te den en el Corte Inglés, no importa, ¿no? Y me gusta que se miren el mapa y vean qué hay de característico. Por un lado, vemos toda la parrilla de calles de l'Eixample y luego vemos los mazacotes de zonas amorfas, que correspondían pues a Ciutat Vella, Gràcia, Sant Gervasi. Y esto es muy definitorio de la ciudad. Para nosotros Barcelona es todo, pero evidentemente Barcelona no es todo, o no era todo en su principio. Y esto tiene una explicación muy clara, porque una parte de la ciudad es como Nueva York y otra parte de las ciudades otras partes de la ciudad no son como Nueva York. Barcelona tiene unos 2000 años, semana más, semana menos de antigüedad. Seguro que uno de vosotros pensará, no, seguro que es más antiguo, se han encontrado hallazgos íberos en Montjuïc. Pensemos que Montjuïc es aquí, era fuera de la ciudad, o sea, para empezar ya no serían barceloneses, ni otra cosa, ¿no? Pero tampoco se han visto asentamientos probablemente de gente que viviera en Montjuïc, se os han encontrado pues, que eran como obradores o talleres. Y la ciudad empezó con la colonización de la ciudad romana, la Faventia, Julia, Augusta, Paterna, Barquino. Pasamos ya, con el tiempo la ciudad va creciendo, y tendríamos pues, la ciudad romana correspondería a este trozo de aquí vallado, luego ampliamos ya la Ciutat Vella que decimos, estos son las Ramblas, y se fue ampliando la ciudad. Pequeño apunte sobre las Ramblas, la gente muchas veces asociamos la palabra Ramblas a una avenida, a un paseo. Las Ramblas todos son rieras, eran torrentes, o sea, tiene que ir siempre de la montaña al mar. Pasa que con el tiempo y la ignorancia, veremos en algunas ciudades que tendrán ramblas paralelas al mar, pero las ramblas originariamente eran torrentes, Con el tiempo la ciudad fue creciendo y aquí estamos hablando en el siglo XVIII. Ya vemos una ciudad muy amurallada. Aquí Felipe V ya había invadido Barcelona y a la gente del barrio de la Ribera les obligó a destruir sus propias casas y a construir la Ciutadella, que era un fuerte no para proteger la ciudad, sino que era un fuerte para vigilar y controlar la ciudad para que no se revoltara, no se sublevara. Con el tiempo la ciudad se fue creciendo, se fue llenando, había una alta densidad poblacional y no se podía construir alrededor de la muralla, estaba prohibido. No se podía construir a una distancia menor al disparo de un cañón. Esas son cuestiones de protección, de guerra, porque entonces si habían casas por aquí y un cañón puede disparar desde atrás, se pone el cañón al lado de la casa y puede disparar la ciudad. Con el tiempo se cambió la ley, se permitió crecer
y aquí se plantearon posibilidades, bueno, perdón, esto ya es posterior, aquí aún no se había permitido y después de esto pues se plantea la posibilidad de que crezca la ciudad. Como éramos muy democráticos, se hicieron las propuestas y se votó el proyecto de Rubira, en el medio aquí como el jueves. El proyecto de Rubira lo que hacía era intentar plantear lo que hubiese sido el crecimiento natural de Barcelona. Esto evidentemente es falso, sabemos que las ciudades, si crecen espontáneamente, siguen modelos fractales. Evidentemente, organizar unas calles ya no es un modelo fractal, es igual, yo soy mortal. Entonces, lo que hizo, hacer intentar como unas calles radiales que salían y otras que iban como circunvalando la ciudad, y hubiese quedado como una especie de Milán, Barcelona, ¿no? Pero bueno, el proyecto que ganó fue este, ya me aparto para que puedas filmar bien. Y desde Madrid impusieron el que todos conocemos, que es el Pla Cerdà. Pla Cerdà tiene cosas muy buenas y cosas no tan buenas, ¿no? Por ejemplo, lo que hizo él era ignorar lo que había. Vemos un mazacote, Ciudad Vieja, la ignoró, como si no estuviera nada, la ignora y hace sus calles, ¿de acuerdo? Una curiosidad que no corresponde a Barcelona, ni corresponde al tiempo de Cerdà. ¿Os habéis preguntado qué pasaría si prolongáramos la diagonal recta, como unos 8 o 10 kilómetros? ¿Qué pasaría? Pues que el señor Gaudí construyó justo en el medio que sea la prolongación de la diagonal, la cripta Gaudí en la Colonia Güell. Justo la puso en medio porque si nunca se prolongaba la diagonal estuviera en el bell mig. Pero es una curiosidad que no corresponde a curiosidades de Barcelona, esto son curiosidades de la Colonia Güell. Entonces él, al ignorar lo que era la ciudad natural, lo que causó con el tiempo es el caos de tránsito y de tráfico que hay en el centro ciudad, porque el centro ciudad natural para nosotros es la Plaza Cataluña. Igualmente pues ignoró Gracia y los otros pueblos que había alrededor. Así llegamos y podemos explicar la Barcelona que tenemos hoy en día. Él se inventó otro centro, la Plaza de las Glòries, que es un centro que hasta hace pocos años no iba nadie a hacer nada allá abajo. Ahora sí, pues que han hecho el Teatro Nacional por aquí, la Maquinista, el Supositorio, els Encants, pero eso eran fábricas, eran talleres, la gente no iba nunca. Porque el centro natural, para cualquier barcelonés, el centro verdadero de la ciudad, es este círculo en medio de la estrella de la Plaza Cataluña. Ese es el verdadero centro para un barcelonés, que evidentemente nunca ha sido ningún centro, porque no era ni el centro de la Ciudad Vieja, ni el centro matemático de lo que es la ciudad de Barcelona. Y esto sería pues, el proyecto que tenía Cerdà. Cerdà hizo calles anchas. ¿Por qué hizo calles anchas? Evidentemente no era como París, que se hicieron calles muy anchas para evitar que se hicieran barricadas. Aquí no son tan anchas. Hizo calles anchas porque en esa época empezaba la locomotora. Y él intuyó que la gente querrían tener locomotoras individuales y conducir cada uno su propia locomotora. No habían coches. Pero ella previó. Y no solo previó eso, que encima diseñó las esquinas para ampliar el rango de visibilidad de la ciudad y poder ver mejor si venían otras locomotoras particulares por la otra dirección. Él contempló la posibilidad que dentro de lo que eran las manzanas, las islas de casas, dentro, tenían que ser parques y jardines. O sea, dar oxígeno. Él había esas teorías y en época él ya empezó a diseñar incluso cómo tenían que ser los pisos, ¿de acuerdo? Que eso lo voy a contar después, lo salto ahora. Pero ¿qué pasó? La especulación empezó a invadir los patios. Ahora son talleres, son parkings, y estos parques interiores, estos jardines, ya no existen. Eso no es verdad porque hoy en día se están empezando a recuperar. Y fijaros, ¿no os habéis fijado que entráis en muchas casas y hay planta, entresuelo, principal, primero y vivo en un segundo que es un quinto piso? ¿Por qué tantos nombrecitos? Digamos al primero, al segundo, al tercero. Pues parece ser que en un momento dado se pusieron impuestos si habían más pisos de la cuenta en un edificio. Entonces poner entresuelo principal, otro que no tenía nombre, te estabas engañando y haciendo más pisos y te ahorrabas pagar impuestos. De otras formas también la principal era el piso más bonito, que tenía más altura de techo. Conforme vas subiendo para arriba, pues eran más pobres, porque ahora gustan los áticos, porque hay ascensor. Antes no había ascensor. Entonces la gente rica estaba en los pisos bajos y los pobres, la chusma, en los pisos de arriba. Incluso calculó la altura mínima que debían tener los pisos para que hubiera suficiente oxígeno y aire fresco y sano en las casas para que la gente viviera de forma saludable.
Con el tiempo se está intentando recuperar estos patios internos, pues, y hay como yo creo unas 30 islas de casas que se han recuperado estos jardines interiores. Es el otro ejemplo. Una curiosidad, claro, como la ciudad es artificial, todo l'Eixample, se encargó Víctor Balaguer que nombrara las calles de l'Eixample. Y no sé si habéis fijado en detalles, Buenos Aires, Londres, París, 3 capitales del mundo. Còrsega, Rosselló, Provença, 3 protectorados. Mallorca, València, Aragó, 3 reinos de la Confederación. Consell de Cent, Diputació, Gran Vía de las Corts Catalanas, 3 órganos de gobierno. Fijad que está 3, 3, 3, 3. Víctor Balaguer era masón, era del grado 33, o sea, ilustre y poderoso gran inspector general de la orden. ¿Puede ser que aquí haya una clave masónica en las calles? Según Xavier Casinos, que es historiador masónico de Barcelona, dice que no, porque también existe la calle Parlament, pero la calle Parlament no está aquí al lado, está en otro sitio. Lo dejamos aquí. Nos olvidamos pues de l'Eixample, nos olvidamos de l'Eixample, de cómo creció Barcelona, de lo que fue el Pla Cerdà de estructuración de la ciudad, y pasamos un poquito a la ciudad vieja. ¿Os suena, no? Este edificio, cualquier persona que va a una ciudad de turista, el primer sitio que va es a este. Esto es la catedral. ¿No suena la catedral? Bueno, si le ponemos fachada tal vez os sonará. La fachada es muy reciente, estaba sin fachada. La catedral, una cosa curiosa de la catedral, una vez con la Asociación de Bibliòfils de Barcelona estuvimos en el archivo del Bisbe, el archivero nos contó la historia de la catedral. Dice, la catedral se ha pagado con los pecados de los curas. Cuando hubo todo el problema de los cátaros, muchos vinieron aquí, bajaron a refugiarse y entonces se ve que el obispo enviaba una vez al año, periódicamente, un legado del obispo por los pueblos a inspeccionar que no hubiera cátaros o vigenses por allá escondidos. Con el tiempo pues se terminaron todos, pero se ve que esto de pasar revista y ir a controlar a la gente le gustaba al obispo. Y se le continuaba enviando a estos legados. Entonces lo que hacía era el hombre, cuando llegaba al pueblo, cogía al cura y lo encerraba en una habitación. Entonces decía al pueblo, a ver, habladme del cura. Tiene la mano muy larga, le toca la rodilla a la mayordoma, le da mucho el invento. Entonces el pueblo denunciaba al cura por sus pecadillos, su pecado. Y luego salía el cura y se defendía y acusaba a la parroquia. No vienen los domingos a misa, no hacen sus obras. Entonces, según los pecados que hacía el cura, se le podía penalizar con no dar misa. Y no dar misa durante un mes era no ingresar. Entonces podía rescatar esta pena pagando. Entonces se me das cuenta, pagar una multa y continuar dando misa y cobrando más. ¿Y con qué se hacía con ese dinero? Construir la Catedral de Barcelona. Por tanto, a mí me hace mucha gracia este archivero que decía yo, cuando veo la catedral pienso en los curas pecadores de este país. Cuando entramos en la catedral, a la derecha del Cristo de Lepanto, que se supone que se torció cuando dispararon una bala para que no lo tocara, hay mucha gente que es devota de este Cristo, pero no sé si sabéis que si vais a rezar delante de él es como si vais a ver la Muraneta en Montserrat. Si ahora os lleváis todos los días del año, 3 días al año habréis rezado delante del de verdad. Los otros días no es el de verdad. Esta es una réplica, pues para vigilar o protegerlo contra atentados. Maki, ¿puedes tapar un momento el objetivo de la cámara? Que no se filme lo que voy a enseñar. No, si quieres grabar, graba, pero que no se vea. Pon la mano delante, ¿puede ser? O... El Cristo de Lepanto, el de verdad, está por aquí arriba, escondido. Ahí está, ya puedes sacar la mano. Entonces, si os ponéis propiamente, bueno, quiero que se filme, sería por seguridad, ¿no? Entonces, si os ponéis en el lado contrario de la iglesia, muy al lado, y miráis para arriba esa zona que os he señalado, puede que veáis un trocito de brazo del Cristo de Lepanto de verdad. A mí lo que me divierte mucho de lo que hay en la catedral, que mucha gente no para mención en ello, son estas 2 tumbas. Una es la de Ramón Berenguer, perdón, es primero, no tercero, y la otra es la de Almodis. Y no es que sean ellos en concreto los que me interesan, aunque ella es un personajillo, o era un personajillo porque ya no está, bueno, sí que está allá adentro. Es porque esta era la abuela del marido, Ermessenda de Carcassona.
Seguro que habéis oído hablar aquello de tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando, que parece ser que es más un dicho que no una verdad. Pues bueno, ella montaba tanto, tanto montaba como Ramón Borrell, que era el conde de Barcelona con el que estaba casado. Cuando digo esto es que ella iba a batalla con él, firmaba los documentos a su lado. Y no es que él fuera pues una persona de poco carácter o poca voluntad, él también era una persona de carácter, pero ella también lo tenía y lo ejercía. ¿Qué pasó? Pues bueno, que el conde de Barcelona se murió, qué desgracia, quedó viuda la señora. Y el hijo era pequeño, Berenguer Ramón. ¿Y qué tuvo que hacer ella? Pues hacer de regente. Cosas de la vida, el niño creció y se hizo hombre. Dijo, oye, yo me gustaría mandar. Digo, hombre, ¿qué te gusta mandar? Me gusta mandar a mí. Y se ve que lo hacía bien, la mujer lo hacía bien. Pero bueno, al final disputas madre-hijo y al final tuvo que ceder. El hijo hereda el condado de Barcelona. ¿Y qué pasa con esto? Que el hijo va y se muere, es que cada desgracia esta mujer. Y vuelve a reinar ella, porque el nieto era demasiado pequeño. Con el tiempo que le pasó al nieto, pues como al padre que creció. ¿Y qué quiso hacer? Oye, el título tal vez sería para mí, ¿no? Y la abuela que le gustaba mandar, no. Que no. El chico este se casó con una mujer, Almodis, la que está enterrada ya. Almodis venía de un divorcio, se casó con 18 años y se parece ser que la época era demasiado joven, que esto contrasta con el Curial de Güelfa, donde el Curial de Güelfa, ese clásico medieval que empieza diciendo que Güelfa tenía 12 años y tenía focs interns y apetitos de la carne, y era viuda, o sea, una chica de 12 años con fuegos internos y apetitos de la carne, con 12 años. Pues bueno, sé que Almodis consiguió que se anulara el matrimonio por ser demasiado joven, se casó con otro hombre y Ramón Berenguer la raptó y se casó con ella. Ella también era mujer de armas tomar, ya os podéis imaginar esta mujer que le iba al rollo y bueno, hacían guerras contra la abuela excomulgó 2 veces, hizo que bueno, ya no podía, claro, tenía influencia con el Vaticano, hizo que se excomulgaran 2 veces y al final, bueno, cosas de la vida, pues bueno, el nieto terminó mandando como conde de Barcelona. Pensad que Almodis fue asesinada por un hijo del primer matrimonio de su marido, o sea que una vida así un poco azarosa, ¿no? Y era que está enterrada ya. Aprovechando que hablamos de los condes de Barcelona, comentaros un detalle. Fijaros que cuando hablamos de Cataluña muchas veces decimos el Principat, el Principado. Pensad que en aquella época ser conde de Barcelona era ser equivalente a ser el rey de Cataluña. En Cataluña no tenemos reyes, por un hecho muy sencillo. La marca hispánica es un territorio que invaden los francos para protegerse sobre la invasión musulmana y dicen, si hay que hacer guerra, haremos guerra en casa del vecino y pararemos el golpe en la marca hispánica. Y nombraban condes de Barcelona y cuando se moría uno, nombraban a otro. Hasta que llega Guifreu Pilós, que cuando se muere hace testamento y lo deja a su hijo. El hijo aprovecha y hereda, pero dice, bueno, para quedar bien me voy a ir a jurar fidelidad al rey Franco. Y jura fidelidad. Lo mismo con el nieto, hasta que llega uno que dice, ya paso de ir a jurar nada. O sea que se independizó por la puerta de atrás. Entonces nunca se atrevían a coger el título de rey porque tenían miedo que los francos reclamaran la propiedad sobre la marca hispánica. Pero ¿qué pasó? Que el conde de Barcelona acumulaba el poder entre todos. Era primus inter pares, el primero entre iguales. Por eso hablamos del Principat, porque era el primero entre iguales. Y otra curiosidad, cuando Juan Carlos fue coronado rey de España, su padre, Juan de Borbón, pidió quedarse el título de conde de Barcelona. No se puede ser rey de España si no se es conde de Barcelona. ¿Por qué pidió quedarse el título? Por lo que os decía antes, no es un título nobiliario, es título real. Y decía, ¿eso qué importa, no? Cuando se muera, pues se podía enterrar en Poblet, que era el equivalente de Escorial, pero hecho mucho antes, donde había condes reyes enterrados. Pero encima, que se demuestra que sí es irrelevante que se quedara el título, que es ilegal que se lo quedara, bueno, ilegal, que no es correcto, es que en vida de los dos, al rey Juan Carlos y a su padre no los ponían nunca juntos en actos oficiales en Cataluña. ¿Y por qué no los ponían juntos en actos oficiales en Cataluña? Porque el rey de España, si no es conde de Barcelona en Cataluña, es como la reina de Inglaterra, una testa coronada de otra tierra. Porque el padre pasaba por delante del hijo que era rey de España, porque el rey de España no era conde de Barcelona. Esto no es un bulo, esto está contrastado con gente de protocolo de la Casa Real, de la Moncloa, de la Zarzuela. Continuando. Aquí tenemos la Catedral Uncacho, aquí tenemos la Casa de l'Ardiaca, que es una de las pocas construcciones templarias que hay en Barcelona, una forma así como más bien cúbica.
Si vamos al lado, vemos aquí unas letras que pone Barcelona, es una poesía visual de Joan Brossa. Y hay muchas poesías de Joan Brossa por Barcelona, así que si vais paseando, esto es arriba donde el velódromo, esto es la calle Diputació, veréis pues poesías esparcidas por la ciudad que son de Joan Brossa. Por tanto, Barcelona a veces no es solo que ver los grandes edificios, sino mirar los pequeños detalles. Donde hay este nombre Barcelona aquí abajo, fijaros que aquí salen una construcción con un arco. ¿Sabéis lo que es esto? Esto es el acueducto romano, el trozo que queda del acueducto romano. Es más, bueno el trozo que queda. Si salimos delante de Catedral hacia adelante, hay una callecita pequeña que va hacia la Balmasiana, hay una pequeña plaza, hay un edificio que cuando lo estaban destruyendo, había un arquitecto que, mira, estaba pues, en hora de ocio, porque en horario laboral, que están destruyendo el edificio, le estaba paseando, hizo parar la demolición, porque esto de aquí es también parte del acueducto de Barcelona. Se estaban cargando el acueducto romano de Barcelona, porque no sabían lo que estaban haciendo. Entonces, si continuamos recto, esto engancharía con el acueducto que hemos visto antes de la catedral. Este pequeño pasillito aquí a la derecha es donde está el archivo del obispo, donde había el archivero este que nos contaba lo de los pecados de los curas. En este puente, antes era un puente y tenía el obispo derecho a cobrarte para poder pasar por el puente. Si contamos por este puente, detrás de la Casa de l'Ardiaca, aquí es la entrada a la Casa de l'Ardiaca, hay un pequeño buzón que fue hecho por Puig i Cadafalch, del cual hablaremos después, que vemos unas golondrinas y una tortuga. La gente piensa que es una alegoría al Correos, que Correos debería ser tan rápido como un pajarito, pero que es lento como una tortuga. Pero si analizamos bien este buzón, fijaros que hay aquí un símbolo legal, se refería a la ley, que la ley debería ser rápida como los pájaros, pero que es lenta como las tortugas. Pensemos que hoy están con la Gürtel, ¿no? Que dice que está listo para sentencia, que he oído en la radio, pero para que veamos cuántos años están tardando para juzgar. Pues esto ya, en la época, ya lo veía. Aquí en la Casa de l'Ardiaca y en otros patios de Ciutat Vella, por el Corpus Christi, hay el huevo con valla, el huevo danzante, es un huevo que está vacío por dentro, que lo tiras dentro de la fuente y con el mismo chorro sube solo. Y esto era una forma de demostrar a la gente pudiente de la ciudad que tenían suficiente presión de agua en sus casas, que permitía que saliera este chorro y pudiera hacer bailar el huevo. Delante de la Casa de l'Ardiaca tenemos la Capella Santa Llúcia, la Capilla Santa Lucía. Lo que hay curioso, hay distintas cosas. Una construcción románica es esta, aquí en el ángulo veréis como hay como un pequeño cilindro esculpido. ¿A alguien se ocurre que puede ser? Una decoración, algo bonito. Esto que está esculpido aquí es la cana destra, era una medida oficial estándar. Entonces, cuando había mercado y comprabas telas y no te fiabas de la medida, pues vamos a coger la caña, la ponían aquí al lado y veían si la medida era la legal o no. O sea, que eran las medidas oficiales y estándares. Hoy en día no, antiguamente se podía ver también que había las submedidas marcadas encima, están demasiado gastadas y solo se ve la medida grande. Si proseguimos por esta callecita en la pared, una pared vulgar y corriente, si paramos atención y la miramos con tranquilidad, veremos que hay símbolos grabados en ella, que son las marcas de los cantereros que marcaban sus piedras. Esta se repite muchas veces, o sea que si un día os aburrís, no sabéis qué hacer, pues vais mirando qué señales distintas hay de canteros aquí en la Capella de Santa Llúcia. Si continuamos hacia adelante, aquí a la izquierda, si es para mí, ¿cómo me puedo poner que estoy ocupado? Aquí estaríamos a la entrada al claustro, y aquí a la derecha hay una callecita, que si nos metemos llegamos a la plaza de San Felip Neri. Esta es una plaza muy pequeñita, a mí me gusta mucho porque está al lado de una zona súper turística, bueno, últimamente hay gente en todas partes, pero hasta hace pocos años era un sitio que era muy, muy tranquilo, con poca gente. Y tiene algunas curiosidades. Una, vemos aquí las señales de una bomba que se tiró durante la Guerra Civil, donde murieron bastantes niños porque había un colegio. Estuve mirando, a mí me suena que no sé si el primer domingo de mes había misa cantada en gregoriano, pero últimamente lo volví a mirar y no lo supe encontrar, o sea que puede que ya no lo hagan. Fue una temporada que hacían misa cantada en gregoriano. En esta misma plazoleta había hasta el 2015 el Museo del Calzado, un museo pequeñito, peculiar, curioso, propiedad del gremio de zapateros, que resulta ser el gremio de continuidad en Europa más antiguo que hay.
Pero bueno, con la especulación y el turismo que se ha terminado la crisis, o eso nos cuentan, les ha subido demasiado el alquiler y tuvieron que vaciar el museo. Y la colección de zapatos no sé dónde está hoy en día. Pero lo más curioso de esta plaza, que mucha gente no sabe, no está en lo que se ve, está debajo del suelo. ¿Qué pensáis que hay debajo del suelo en San Felip Neri? Era la fosa donde se enterraban a los colgados por robar. Los enterraban aquí en el suelo. Si salimos San Felip Neri, vamos siguiendo alrededor de la catedral por detrás, vamos hacia el ábside, hay una callecita pequeñita que sube. Si vamos delante veremos que hay una puerta y en el suelo hay una piedra de molino. Esta piedra de molino marca el punto más alto de una colina, el Mont Taver. Porque claro, cualquier ciudad que se precie quiere conectarse con las grandes ciudades. Y se supone que Roma fue construida sobre 7 colinas y Barcelona pretendía estar construida sobre 7 colinas. Fijaros, el Monte Taver tenía, porque claro, con el cambio climático va a cambiar, 16,9 metros de altura. A esto le llamamos una montaña o un Mont Taver. Lo más simpático de esto es que sentamos dentro, donde al Centre Excursionista Català, hay una puertecita y si metemos la cabeza dentro, a veces está cerrada con una reja, vemos estas columnas. Estas columnas corresponden al templo romano de Augusto. Lo divertido de estas columnas, que hoy se saben que están, la gente las van a ver, es que hasta hace, no sé, 50, 60, 70 años no sabían que estaban. Había una construcción, se aprovechaban las columnas para hacer paredes, suelos, pisos, hasta que alguien vio que esto eran capiteles romanos, dijo, aquí habrá algo, vamos a sacar toda la construcción de alrededor y descubrieron estas columnas romanas del tiempo Augusto. Si continuamos por la catedral, al lado hay el Palau del Lloctinent, el Palacio Lugarteniente, donde antes se albergaba el archivo de la Corona de Aragón. Es considerado después del Vaticano el archivo medieval más importante, no porque tenga grandes documentos, sino por la continuidad histórica y el volumen de los mismos. Si entramos dentro y miramos para afuera, veremos que donde hay las absidiolas en la catedral, entre ellas hay pequeñas construcciones, que luego os comentaré, estas, que en verdad son osarios. Aquí se enterraba gente, aquí huesos. Por ejemplo, hay un osario que es el dels Estebes. La cofradía de los Estebes, que era el patrón de los sillereros de los caballos, están enterrados a gente que hacían oficios con relación con los caballos, no solo los que hacían las sillas, las bridas, carros, etcétera, están enterrados en estos osarios adosados detrás de la catedral. Incluso hay símbolos que se asocian a símbolos masónicos, dicen que en algunos se habían eliminado a unos escuadras y compases. Aquí vemos estos símbolos aquí arriba. Si volvemos al Palau del Lloctinent, hay dos cositas que a mí me hacen gracia. Una es, no sé qué lástima, está encofrado el techo, que es muy bonito, es muy simpático, y aquí abajo esta puerta, que es una escultura de Subirachs. Subirachs es un escultor que se puede encontrar por muchos sitios en Barcelona. Utiliza mucho la simbología. Podemos ver que utiliza pues espirales o laberintos, vemos mapas, vemos escritos, mapas de ciudades, y le gusta mucho trabajar con el vacío. Le gustaba porque se murió hace como 2 o 3 años. Y en Barcelona hay un montón de esculturas de Subirachs por todas partes. Esto detrás en el ayuntamiento, los plafones, arriba en Rambla Catalunya, en Gala Placidia, esto es Plaça Catalunya, esto es de lo peor que tiene, el Monument a Macià. Y yo de Gaudí casi no hablaré. De Gaudí diré muy pocas cosas. Esta es la Façana de la Passió, donde él hizo todo el grupo de esculturas. La Façana de la Passió, comentar que Subirachs, de entre muchas cosas que hay, hizo la Verónica sin cara, porque es de los personajes de la Biblia más mitológicos, y retrató a Gaudí en este grupo escultórico. Este es el retrato de Gaudí. Y estos soldados lo que hacen es emular a la obra de Gaudí, que veremos más adelante. Se ve que Gaudí gastaba muy mala leche, gastaba muy mal humor. Esto es por tradición oral, nos llegó a casa que conocimos a un señor que con 14 años había trabajado en la Sagrada Familia con Gaudí. Bueno, con Gaudí, trabajaba allá y lo veía pasar. Se ve que cuando un escultor no hacía bien una pieza, Gaudí lo que hacía era romperla para que no la aprovecharan, ni la arreglaran, ni empezaran de nuevo. Gastaba bastante mal humor, ¿no? Cuentan aquellas anécdotas que estaba un día Unamuno hablando con Gaudí, y se ve que Unamuno estaba con el bastón así de lado, apoyándose de lado, y le decía, no entiendo usted por qué hace las columnas torcidas, y le dio un golpecito al bastón, y evidentemente el señor cayó al suelo.
Gaudí también Gaudí, Subirachs también lo encontramos. Esto no es tan fácil de ver, esto se puede ver normalmente por el 11 de septiembre, por 11 de septiembre y puede que por Sant Jordi. Esto es el acceso al puente que conecta la Casa de las Canonges con el Palau de la Generalitat. Y es una escultura que en todo el pasillo, es una escultura que tú pasas por dentro de la escultura. ¿De acuerdo? Este es el Palau de la Generalitat, tiene esta calle. Visto desde otro lado, esto es el Palau de la Generalitat, la Casa de las Canonges que correspondería a la Casa Blanca de Washington, es decir, es la residencia oficial del presidente de la Generalitat de Cataluña. Este puente que conecta ambos edificios, en el trozo interior de la Generalitat hay esa escultura que tú pasas por dentro de ella para acceder a la Casa de las Canonges. Debajo de este puente hay esta calavera que mucha gente que la tiene obsesionada, que si paso no sé cuántas veces me voy a morir, bueno, tonterías las dice todo el mundo. Esto no es ni gótico, esto es muy posterior, ¿eh? Gran parte de la Barcelona gótica es posterior, es ya casi un parque temático. Volvemos para atrás, aquí teníamos al Palau del Lloctinent, donde el Archivo Corona de Aragó, y si continuamos para aquí tendríamos la Plaça Saniu, pero antes nos vamos un poquito para atrás. Ahora ya no se dice, pero antiguamente cuando algo era muy difícil de encontrar, se decía esto es más difícil de encontrar que el caracol de la catedral. Yo debía tener pues 16, 17 años, un día con la pandilla, pues vamos a ver si encontramos el caracol de la catedral. Bueno, empezamos a dar vueltas, nos cansamos y evidentemente no lo encontramos, que por eso es difícil de encontrar. Pues bueno, fuimos gente práctica, gente inteligente, vamos adentro, preguntamos al que vende las velas. Bueno, se envió la mierda, ¿no? No sé nada ya. Estamos hablando a gente y nadie sabía nada del caracol. Y uno de la pandilla se ve que conocía el personal que se movía por la catedral y había un señor allá en el claustro que iba con un lápiz haciendo así. Dice, este señor dice, no está muy bien aquí del ático, dice, él se piensa que es el arquitecto de la catedral, él se piensa que la ha construido. Y ves al hombre con los papeles y tomando medidas, digo, pues oye, si él es el arquitecto, sabrá dónde está el caracol. Y pues fuimos a hablar con él, pensando, bueno, con el miedo, porque claro, éramos gente tierna y joven y pues bueno, con esos reparos y pudores de la juventud, ¿no? De esa época, hoy en día no, evidentemente. Y le fuimos a preguntar con el miedo que si no tocaba mucho, pues nos repartiera, ¿no? Y dice, sí, os vais en la callecita, os ponéis para atrás, miráis, pues sí, le hicimos caso, nos vinimos a la callecita y encima de esta torre adosada al campanario, encima hay un pequeño caracol, con los dos cuernecitos, y que solo se puede ver por esta callecita acá abajo. Solo se puede ver desde este punto, o sea que esto es... Pero ya no se dice esto, que es más difícil de entrar que el caracol de la catedral. Pero si continuamos para adelante veríamos hacia... bueno, un pequeño mapa lo que hemos hecho. Esto es la catedral, ¿de acuerdo? San Felip Neri. Hemos dado la vuelta por detrás. Aquí es donde había el templo Augusto. Aquí es donde hay que colocarse para ver el caracol de la catedral. Palau del Lloctinent, Plaça Saniu. Aquí había el acueducto y si vamos aquí delante es donde hay la continuación del acueducto. En la Plaça Saniu tendríamos la entrada a la catedral. Aquí abajo había la antigua catedral, el antiguo baptisterio, y si vamos por el Museo de Historia de Barcelona, cuando se baja abajo, pensad que gran parte de esos edificios, cuando se hizo el primer ensanche, que se hizo la Vía Layetana, se destruyeron muchos edificios y algunos se trasladaron a la parte interna. Cuando excavaron el suelo para subir lo que sería el edificio del Museo de Historia de Barcelona, encontraron abajo un trozo de calle Ciudad Romana. Entonces se dejó eso abierto, se reconstruyó el edificio arriba, entonces vemos toda esa parte de ciudad romana que tiene el museo y continúas excavando y llegas hasta debajo de la catedral, por debajo del suelo, ¿de acuerdo? Aquí, en esta misma plaza, hay el Museu Marès. Marès fue el director de Llotja, donde luego estudió Picasso. Marès coleccionaba muchas cosas y entre estas cosas, pues bueno, cogía vírgenes románicas, góticas y aquí es considerado... Según la revista americana, era uno de los 10 mejores museos desconocidos del mundo. Una colección muy simpática. Pero un hombre rarillo, era escultor, tiene esculturas en Plaça Catalunya. Entonces había capiteles románicos que, claro, si estaba adosado a un lado, había un lado del capitel que no había nada. Pues él te lo terminaba, porque quedara bonito, ¿no? O sea, un poco peculiar. Y al otro lado, justo delante de esta pared, en esta otra pared, aquí esta está justo delante, cuando sales de aquí de enfrente, si os fijáis, hay piedras con escrituras en hebreo. No son de este edificio, eran recuperadas porque el CAI, el barrio judío, está al otro lado de la Generalitat, pero aquí se pueden ver estas piedras recuperadas con inscripciones en hebreo. Si vamos donde la Generalitat, que está en este lado, esto es el ayuntamiento, nos metemos por esta callecita de aquí, llegamos a la antigua entrada del ayuntamiento
Y entonces hay una calle que baja y otra que va hacia la izquierda. Si continuamos aquí delante, donde esta gente de aquí, veremos que hay un pequeño pasaje con una puerta con una reja, que muchas veces está cerrada. Pero si está abierta, entrad. No sé qué os esperáis. Gente que habéis estado, no digáis nada. Los que no habéis estado, ¿qué os imagináis que puede haber detrás de una reja en esta callecita? ¿No os imagináis nada? ¿No somos creativos? ¿Los de mesa tampoco? Pues hay una iglesia, Just i Pastor, y entrando a la derecha está la capilla de Sant Feliu, de San Félix. ¿Qué tiene de peculiar esta capilla? Esta capilla es donde se hacían los testamentos orales. Cuando empezaron, que la gente en la Edad Media intentaban viajar, pues coger el carro, pues ya era jugarse la vida, no es como hoy en día, ¿no? Y luego posteriormente era con gente que iba en barco. Cuando tú ibas en barco y te ibas a morir, podías hacer testamento oral delante de dos testigos que no fueran familiares tuyos. Y una vez estos testigos tocaban tierra, tenían 6 meses para ir delante de esta capilla con notario y juraban el testamento. Y este testamento tenía validez legal. Esto, el primer testamento es del 1082. Y esto que nos suena tan raro, el último testamento que se validó aquí fue en 1989. Y se abolió por Jordi Pujol con el nuevo Código Civil en 1991. O sea que hasta muy reciente aquí se juró un testamento en esta capilla. Esta capilla, si vemos la iglesia de Just i Pastor, pues estaría al fondo a la izquierda, la última de la izquierda. Si veis por esa puertecita que os he dicho, pues entraríais por detrás, tenéis que ir a la derecha, y esta es la entrada de Just i Pastor. Terminamos Ciutat Vella y pasamos a dar un pequeño repaso a l'Eixample, el ensanche. Esto seguro que os suena a todos. Aquí hay una cosa que a mucha gente le pasa desapercibida, que es un pequeño museo que hay en la perfumería regia. Hay un museo del perfume, con no sé cuántos millares de piezas, con piezas de hasta 3000 años de antigüedad. Es una colección particular muy bonita que vale la pena pasarla a ver. Antes era gratuita, a veces que te cobran 5 euros pero con tanto turista. Excepto en Navidad, que suele estar muy ocupado, pues normalmente no hay problema para ir a ver. Estos serían ejemplos de lo que hay en este pequeño museo del perfume. Bueno, todos sabemos que a las islas de casas en Barcelona les llamamos manzanas, ¿no? En español, en catalán llamamos sillas, pero si no, llamamos una manzana. Y a esta manzana en concreto se la conoce como la manzana de la discordia, por la historia mitológica, ¿no? Que Eris, que lanza en un convite de boda una manzana en una mesa donde estaban, era Afrodita y Atenea, y dice para la más guapa. Y tú has contado la más guapa, pues ¿cuál es la más guapa? Aquí pues sería la pregunta, sería ¿cuál es el más guapo? En esta manzana están los 3 arquitectos más relevantes de la época: Domènech i Muntaner, Puig i Cadafalch y Gaudí. Vamos a empezar por Domènech i Muntaner. Él fue el encargado de construir la casa Lleó i Morera. Es una casa muy bonita. Aquí abajo os debe sonar esta tienda, la tienda Loew, ¿de acuerdo? Hasta creo que hace un par de años se podía visitar. Luego pues, se ve que por la normativa que tiene que ver accesibilidad por gente minusválida y no había accesibilidad, se cerró, no se podía entrar a ver. En previsión que hicieran obras, está intentando ver si se podía visitar o no, y por internet no me consta que se pueda entrar a visitar aún, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero saltar de esta casa son un par de cosas. Fijaros la tienda de Loew, que esto gusta mucho a los turistas. Pues bueno, el señor Pablo Loew en 1943 alquiló los bajos de esta casa. Le pidió a alguien que, bueno, como tenía que montar la tienda, había unos escaparates que le molestaban. Había estas esculturas, estas mujeres, estos tiestos, le molestaban para ver su mercancía, hizo que se las cargaran y las rompieran para que pudieran ver sus obras de arte. Hoy en día de esto solo quedan las cabezas de estas figuras, que las compró Salvador Dalí y están en el Museo Teatro Salvador Dalí de Figueras, en la fachada las tiene por allá colocadas. Pero esto ya no existe. Esto sería del otro lado. Lo que aún existe son estos capiteles, estos grupos escultóricos de Eusebi Arnau. Fijaros que tenemos aquí el hombre con el monóculo, cuello alto, con la pajarita, esta mujer con una gramola, esta mujer con una bombilla, esta con una cámara de fotografiar. Esto nos suena muy romántico, porque en aquella época esto era moderno.
Es como, pues aquí sería la escultura con un iPhone en la mano, ¿no? También de Domènech i Montaner es l'Hotel España, que está, si veamos el liceo de frente, la carrera de San Pau, que es la de al lado, vamos entrando, pasado el liceo queda a mano izquierda. Y estos arquitectos modernistas lo que tenían es que te daban una casa tan terminada que no podías ni comprar un cuadro en Ikea, porque te daban todo, las paredes, los cuadros, los jarros, todo, ¿no? Tienen unos salones muy bonitos y especialmente también de Eusebi Arnau, que esto se ve desde la calle, no hay que entrar, se ve, hay unos salones, hay esta chimenea con una alegoría a la vida, desde los niños, la madurez y la senectud. También obra de Domènech i Montaner es l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau. Este es el complejo modernista más grande del mundo. Él opinaba que para curarse ya hay bastante tristeza de estar enfermo, y lo que quería hacer un entorno bonito, agradable, para que también te ayudara a curarte el espíritu. Estos pocos hospitales que tienen jardines, donde el paciente, bueno, que tenía, porque era el nuevo, lo han hecho aquí detrás y ya, este ya es otro tema, ¿no? Pero aquí, yo estoy aquí en la carrera, los pacientes podían salir con el gotero a pasear por el jardín, ¿de acuerdo? Incluso a fumar. Aquí debajo en el suelo hay un túnel que aquí se divide en dos, por los túneles se conectan todos los pabellones por debajo del suelo. O sea que cuando aquí había los quirófanos, aquí atrás la biblioteca, las monjas, aquí había la mía, las monjas, y unas monjas, un convento aquí que vivían. En los años que hice la carrera solo había una monja en mi vida aquí en el hospital, o sea que hacía que trabajaban y hacían cosas, ¿eh? Entonces, si tienen que transportar los pacientes hasta quirófanos, pues por debajo de los túneles podían ir sin que se mojaran y que pasara frío el paciente. Hoy en día la Casa Asia está en uno de estos pabellones, entonces para visitarlo hay que pagar, pero si vais a alguna conferencia a Casa Asia, parece que vais a entrarse gratis. O sea que una excusa, con el cuento de la conferencia os dais un garbeo y veis el Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau. ¿Por qué se llama Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau? Hospital de la Santa Creu, luego lo veremos alguna imagen. Se hizo en Ciutat Vella, es el hospital más antiguo de Europa, el documento más antiguo del año 1400, la primera historia clínica. Es de este mismo año, ¿no? Cuando se terminó el espacio, no podían crecer más, empezaron, nos trasladamos, empezaron a construir aquí, pero terminaron el invento, ¿no? Y con esto se murió Pau Gil, un señor que quería que construyera un hospital a su nombre. Entonces dijeron, hombre, ya que tenéis dinero, ¿por qué no lo añadimos aquí? Añadimos el nombre del señorito, entonces a raíz de esto se llama Hospital de la Santa Creu y de Sant Pau, porque aprovecharon su dinero para construir. Y si os fijáis, y luego vais a estos pabellones de aquí atrás, como estos se construyeron con el dinero de Pau Gil, las iniciales se pusieron la P y la G para hacer honor, o sea, en las barandillas hay como letras, las barandillas altas, y se pusieron sus iniciales para hacer honor, no solo con el nombre del hospital, sino también en la arquitectura. Palau de la Música Catalana también es obra de Domènech i Montaner. Interesante que se construyó todo por aportaciones populares. Costó 18.000 euros, 3 millones de pesetas. Se construyó en 3 años. Esto no tiene en cuenta el órgano que se pagó aparte. Él lo que quiso hacer con el Palau de la Música Catalana era un castillo encantado en medio de un bosque de hadas. Y si os fijáis, tenemos las musas en el fondo que salen de las paredes. Si las viéramos, algunas tienen los dedos rotos porque se permitía a los cantantes que colgaran sus abrigos de los dedos de estas figuras que salen. Y hay dos grupos escultóricos al lado, representaría la tradición catalana de música con clavé, que este sacó a los mineros de los bares y los hizo en orfeones, en coros populares a cantar, con la alegoría del salsa, de la canción aquella, sota d'un salsa hi ha una donzella. Y al otro lado tenemos a Beethoven y las Valquirias arriba. Estos grupos escultóricos los terminó de hacer Gargallo, Pablo Gargallo. Y fijaos qué diferencia entre esto y esto, ¿no? No están firmados, hay 3 teorías, una que porque él no los empezó, solo los terminó. Otra porque Domènech i Montaner era muy rígido y muy estricto con el tipo de obra que quería y no permitía libertad a los artistas. La tercera teoría es porque mientras él estaba haciendo esto, alguien estaba pintando esto. Las Mademoiselles d'Avignon. Estas mujeres que mucha gente calificaría de perdidas, eran todo menos perdidas. Y veis pronto por qué. No eran de Avignon, de la ciudad del sur de Francia. No son perdidas porque eran muy bien localizadas. Eran de la calle Avignon, del carrer Avignon, número 44. Detrás de esta puerta había un lupanar, donde ellas estaban bien encontraditas y donde ejercían sus labores. Por tanto, hay quien opina aquí, claro, pensad que el modernismo en su época mucha gente estaba en contra. Josep Pla
quería que el palau se demoliera completamente, lo encontraba horroroso, esperpéntico. O sea, que cosas que ahora vemos muy bonitas, en su época no gustaban a la gente. Y hablando también de casas de la moral distraída o mujeres de la pata ligera o como lo queráis llamar, en Barcelona ves en Ciudad Vieja estas caras que te indicaban que es una casa de mala nota. O sea, para que la gente pudiera guiarse donde tenían que ir si tenían alguna urgencia o necesidad. Volvemos a la manzana de la discordia, Antoni Gaudí, la Casa Batlló. Aquí se dice que si había una competencia entre los dos arquitectos, entre Gaudí, la Casa Batlló, y Puig i Cadafalch con la Casa Manyer. Sí que es verdad que hubo una competición, pero no era entre los arquitectos, sino entre los propietarios. Ninguna de las dos casas fue hecha por estos arquitectos, fueron remodeladas, o sea que ni Puig i Cadafalch ni Gaudí erigieron los edificios, solo los modificaron, los readaptaron. Pasáis de gracia, estas luces os sonarán, ¿no? Todo el mundo se piensa que estos faroles son de Gaudí y se ve que al ayuntamiento le cuesta un montón de pasta reponer los trozos del trencadís que la gente arranca pensándose que se llevan una obra de Gaudí a su casa. Pues no, era de Pere Falqués y Urpí, o sea que no arranquéis baldositas de estas que nos cuestan muy caras a todos si no son ni de época y no son ni de Gaudí. De Gaudí es esta fuente en el jardín del Palau de Pedralbes, que es un pequeño dragón. Habría que ver si verdaderamente es de Gaudí, ya veréis luego por qué os lo digo. Y lo vemos después. También sobre Gaudí hablaros del señor Milà, que se casó con la señora Segimon. La señora Segimon era viuda del señor Pere Guardiola. Guardiola en catalán quiere decir hucha. Era la viuda Guardiola, era la viuda hucha. Pero no solo tenía el nombre este, era la viuda del señor Guardiola, sino que encima heredó muchísimo dinero del difunto y traspasado señor Guardiola. Entonces se hacía la broma de si el señor Milà se casó con la viuda Guardiola o se casó con la Guardiola de la viuda. Si se casó con la viuda de la hucha o se casó con la hucha de la viuda. Porque con esa hucha utilizó para hacer lo que él quería. Él quería una casa, quería una casa, quería una casa y quería una casa, y Gaudí de una casa, de una casa. Y Gaudí pues que no le hacía la casa. Y al final un día, ay, ¿cómo va a ser mi casa? Y Gaudí, sé que enfadado, coge un periódico y lo arruga y dice, tu casa será así. Eso está diciendo, me contaba mi madre, no sé si es verdad o es mentira. Y esta casa de periódico arrugado es la casa de Milà o la Pedrera, que verdaderamente parece una casa arrugada, un periódico arrugado. Se hicieron muchas mofas a la época, en la Cucut salían aquí como si fuera un parking de dirigibles. En verdad representa el mar, estos serían las algas, arriba sería el blanco, sería la espuma de las olas del mar. Y luego estas chimeneas, algunas inspiradas en la manita muscaria o en setas. Y estas, que os he dicho antes, hay otro homenaje a Gaudí en la fachada de la Passió de Subirachs, que hay esos soldados que llevan como casco justamente estas chimeneas de la casa de la Pedrera, de la casa Milà. La casa Batlló representa el dorso, el lomo de un dragón con una lanza que le ha clavado, y todo el mundo pensamos que es Gaudí. Gaudí en su gran grandeza se unió y colaboró con los mejores profesionales de la época y no le daba miedo trabajar con los mejores, no tenía miedo que le eclipsaran. Hoy vivimos en esa mediocridad que no queremos que uno bueno colabore con nosotros por miedo que nos vaya a robar protagonismo. Pues no le dio ningún reparo. Y toda esta fachada que nos parece tan gaudiniana la hizo Jujol. Jujol, igual que también le hacía, parece ser, los hierros forjados. Por tanto, podría ser que ese dragón no fuera muy Gaudí, fuera un poco Jujol. Especulación, que quede claro. El caso es que estos mosaicos son de Jujol, que ahora se empieza a recuperar y a reivindicar su figura. El banco del Parc Güell también es de Jujol, considerado el cuadro abstracto más grande del mundo. Y este edificio en la diagonal que muchos atribuyen a una obra primeriza de Gaudí, no es de Gaudí, es de Jujol. Interesante las rutas que hacen, me parece que es el último domingo en Sant Joan d'Espí, que se pueden ver la Casa dels Ous, algunas y Can Negre de Jujol, vale la pena irlo a ver. Otro dragón, este dragón es la puerta de los pabellones Güell de Gaudí. Bueno, Gaudí lo diseñó, pero lo hizo Vallet y Piqué. Lo interesante de este dragón, aparte de la preciosidad de la puerta, es que si la miramos con atención veremos cosas de este tipo.
hay como unas bolitas con pinchos que salen. Dicen que aquí hay la constelación de Drago o de la serpiente. Vamos a ver si es verdad. Podría ser que fuera cierto que haya representado de manera oculta en esa puerta la constelación de Draco o de la serpiente. Barcelona hay que considerar que es la ciudad que tiene más dragones del mundo. Me parece que es José Martínez, que tiene un libro que tiene catalogados como unos 500 dragones en Barcelona. Probablemente el más conocido, el del Parc Güell, que justamente es lo que no es dragón, es una salamandra alquímica, no es ningún dragón. Pero bueno, lo he puesto para reivindicar que no es un dragón. Pero ya hemos visto, fijaros, la Casa Batlló, en los pabellones Güell, y aquí más dragones, ¿no? Para que veáis que es una ciudad de dragones. Un poco la idea es que cuando vayamos por la ciudad nos fijemos en detalles como los capiteles, como los pomos de las puertas, arriba en los tejados, porque hay un montón de detalles en la ciudad de Barcelona que pasan desapercibidos al que pasea. Y vamos a continuar con Puig i Cadafalch, el tercero en discordia. Hombre polifacético, no solo arquitecto, era político. Fue presidente de la Mancomunitat, era un gran experto en arte románico. En la casa Ametller veremos también nuevamente a Eusebi Arnau, le hacía los capiteles de San Jordi matando al dragón, esta rana aquí bufando cristal, esta mujer peleándose con otro dragón, aquí un titiritero con un perro y tocando la pandereta, ¿no? Estos pequeños detalles está lleno, o sea que es una casa que de lejos tiene este aire flamenco de Flandes, de Bélgica. Que es muy... Entonces, si nos acercamos, está llenísima de detalles. Esta casa del señor Ametller, de la familia Ametller, que es de los chocolates y que se puede visitar y que vale la pena que os deis un garbeo por él. También son capiteles en otra construcción de Puig i Cadafalch, pero esto está abajo en Ciutat Vella, de un hotel de esta mujer, este hombre con monóculo, con el sombrero de copa. Puig i Cadafalch, podemos decir que está un poco responsable de lo que es el Maná, que en su momento era un museo de arqueología o museos de antigüedades, el origen. En esa época, lo que se hacía era que en una noche los curas se vendían los frescos románicos de las iglesias y con la técnica del estrapo te arrancaban en una noche todos los frescos. Fijaos que si vamos a iglesias románicas en Cataluña todas están desnudas, solo vemos la piedra y estamos acostumbrados a verlas así. Pero si vamos al sur de Francia, están todas pintadas. Pensemos que para ellos esto era la televisión. Ellos aquí es como les contaban, la gente no sabía leer ni escribir, les contaban las historias con las pinturas que había, ¿no? Entonces la gente normal que iban a misa a principios del 20, un día iban a misa, estaba toda pintada y al día siguiente no había nada porque el cura por 4 chavos se había vendido todos los frescos que se habían arrancado en una noche. Al final se pudo presionar porque, claro, Puig i Cadafalch decía es que el mejor sitio para ver estas pinturas es en las iglesias, sí, pero si te las roban no las puedes ver. Y al final se arrancaron todas o casi todas, y están todos en l'Almanac, al Museu Nacional d'Art de Catalunya, que es el mejor museo de arte románico del mundo. No porque el arte románico catalán sea el mejor del mundo, que no lo es, sino porque todas estas piezas, no hay ningún sitio en el mundo que estén en museos. Hay que ir a darse la vuelta y el garbeo por todas las distintas iglesias y ermitas que haya. En ese mismo edificio, abajo, hay la joyería Bagués, que compraron la colección de joyas de los Masriera. Los Masriera, los hermanos, uno pintaba, el otro era orfebre, y tenían este taller templo, que tiene un aspecto de templo romano, que hasta hace poco era propiedad de unas monjas. Se lo querían vender, no sé si al final lo han vendido o no. Y el orfebre hacía estas joyas que ahora son propiedades de la joyería Bagués, y que si os vais abajo a las Ramblas, al Hotel Bagués, que está donde la Virreina, cuando entráis dentro, en el primer rellano que hay, tiene una pequeña exposición donde hay bastantes de sus joyas y algunos dibujos originales, y se pueden ver estos dibujos con las joyas. Ya que hemos bajado aquí bajo las Ramblas, un pequeño vistazo. Aquí tendríamos el Mercat de la Boquería. Esto sería el parking de la Garduña, que ya está hecho, es una imagen cogida de internet. Aquí iremos hacia el liceo. Aquí tendríamos lo que era el antiguo Hospital de la Santa Creu, aquí antes la Escuela Massana, que lo han trasladado aquí, y aquí había el Real Academia de Medicina. Aquí veríamos lo que era el antiguo Hospital de la Santa Creu, donde hoy en día se alberga la Biblioteca acá de Cataluña. Si continuamos para arriba, llegaríamos a este edificio, que dentro hay la Real Academia de Medicina, que es una sala muy simpática, pequeñita, ovalada, donde aquí ponían a un cadáver,
los estudiantes al lado y el profesor pontificaba y enseñaba los elementos relevantes del señor que había ofrecido su cuerpo a la ciencia. Y aquí arriba está lleno de celosías, que estaban porque las mujeres y la gente de bien aquí no podían ir, pero les picaba la curiosidad, entonces se ponían detrás de las celosías y podían seguir la clase en directo sin ser vistas que estaban viendo. Esta sala es visitable. Más arriba en las Ramblas, donde el Teatro Poliorama, hay la Academia de Ciencias, hay un reloj que, si os fijáis debajo, pone horario oficial. Antiguamente, bueno, hasta mediados del siglo XX, cada día desde el Observatori Fabra se calculaba la hora oficial que se ponía en ese reloj. Hoy en día ese reloj está conectado con el atómico de Suiza y continúa marcando la hora oficial. O sea, cuando no estemos seguros si nuestro iPhone marca buena hora, lo podemos comprobar allá. Más abajo estamos aquí, sería el Teatro del Liceo. Lo que es interesante o curioso de aquí, que no es muy es visitable por las mañanas, pero no es algo muy conocido, es que aquí al lado hay un club privado, era tipo club inglés, es el Círculo del Liceo. Aquí dentro sería la entrada desde abajo, donde hay vitrales de Alexandre de Riquet, y arriba hay una sala. Esto es el antiguo fumador, aquí era donde se iba a fumar. Fijaos que antes el smoking, lo que es ropa de etiqueta, es la ropa que se ponían los hombres en casa para fumar. Aquí viene el nombre smoking. Esta sala, que es la sala de fumar, donde evidentemente está prohibidísimo fumar, hay toda una rotonda de cuadros de Ramón Casas. Sus gracias como conjunto son cuadros más bien esbozados, ágiles, de trazo simple, pero como conjunto tienen un valor muy, muy interesante. Curioso es este cuadro que se ve el coche que él tenía. Él tuvo el primer coche en España, Ramón Casas. Ramón Casas decía, vivía muy bien esta gente, decía, habrá gente que habrá vivido tan bien como yo, pero nadie mejor que yo. Y este es el coche que él tenía. Otro cuadro que lástima aquí no se vea bien, que es la Sargantén, también está en el Círculo Liceo. Él se casó con una mujer que vendía cerillas, heroinómana. Este cuadro es precioso, tiene 3 puntos de interés que lástima que no podamos ver. Uno es su mano, que agarra así como con una urpa el brazo del sofá, su mirada con las ojeras muy pintadas, probablemente estaba aquí con el mono, y luego otro punto de interés que es cómo se recogía en casa parte de la falda. Ramón Casas vivía al lado de donde está la Padrera, la Casa Milà, donde antes había la tienda Vinson, que ya no es un Vinson, que ahora es un Massimo Dutti. Si entráis dentro se puede subir al piso de arriba y aún se ve y se conserva la chimenea del salón principal de donde vivía Ramón Casas. Si volvemos a la casa Maller de Puig i Cadafalch, que en la entrada y miramos al suelo, porque hasta ahora hemos hablado de mirar para arriba, pero también podemos mirar al suelo. No solo veremos zapatos, sino también veremos los panots, las baldosas que hay en Barcelona. Es el primer diseño que hubo de la baldosa del panot de la Rosa de Barcelona, que lo diseñó Puig i Cadafalch y que es lo que vais a ver en muchos suelos de Barcelona. Estas son las principales baldosas oficiales de Barcelona. No todas son oficiales, hay alguna de Estranquis, ¿no? Pero estas son las más habituales. En algunos se marcan puntos de interés o rutas o árboles que merece la pena resaltarlos. Aquí veríamos más suelos de Barcelona. Y este es uno que es muy curioso, muy simpático, que es el que diseñó Gaudí, que es el que las baldosas que hay en Passeig de Gràcia. Son curiosas porque estas baldosas, si miramos una sola, no podemos ver lo que hay dibujado en ella. Necesitamos mínimo 5 baldosas para identificar los dibujos que hay en este suelo. Tenemos una caracola, aquí dice que es un nautilus, tenemos una estrella de mar, tenemos un pulpo. Pero si no tenemos mínimo 5 baldosas, no podemos identificar todos los dibujos que vemos representados en estas baldosas de Gaudí. Las últimas baldosas que se han puesto en Barcelona son estas que imitan la hoja del plátano falso, que han sido muy polémicas porque se ve que resbalan bastante cuando llueve. Las podemos ver cerca de aquí, donde se cruza, están en la diagonal con Passeig de Gràcia. Hay lo que probablemente conocíamos con la Plaza del Lápiz o el 5 de Oros. Esta plaza se conoció popularmente como 5 de Oros y hace cosa de 1 año y medio ya han cambiado y le han puesto oficialmente el nombre popular que se le conocía. ¿Por qué se le conocía por el 5 de Oros? Porque aquí no vemos ninguna moneda ni vemos solo un chirulo al medio, ¿no? Porque antiguamente había unas luces, unos faroles, en verdad había 6, pero recordaba con el monolito al medio la carta del 5 de Oros. Hoy en día estas luces, estos faroles ya no están
Aquí se nos han trasladado l'Avinguda Gaudí, la avenida que conecta al Hospital de la Santa Creu de Sant Pau con la Sagrada Familia. Y estos son estos faroles, que como tenían tanto metal, voy a recordar al oro, al metal y la distribución de estos faroles al 5 de oros. También en el suelo, esto es en la parte de arriba de la Rambla Cataluña, tocando también a la diagonal, o sea, muy cerca del 5 de oros. Aquí hay un vestigio de un intento fallido de certamen de cine en Barcelona, donde había el Manifiesto Barcelona, donde se reivindicaba que se mantuvieran las películas en su formato original, es decir, por ejemplo, no doblarlas, y firmas de algunos directores de cine. También en el suelo hay estos dos relojes de suelo. Este está en Vía Laietana, bajando desde Paso Urquinaona a la derecha. Se intenta emular a Hermes, porque otro mito es que Hermes fue quien fundó Barcelona. Y antes habían luces y te marcaban las horas y los minutos. Yo en mi vida solo he visto funcionarlo 2 veces con luces. Y este otro está más cerca de la Plaza España. También este está en Casanovas y hay otro tercero, me parece que es cerca de Plaza España. Relojes también de suelo, estos ya son solares, son analemáticos, donde la persona se pone y tú haces de gnomo y marcas la hora. Hay uno justo delante del Corte Inglés de Diagonal. Hay 2 más, otro en el Fórum y otro en el Jardín Botánico. Otro también reloj de sol muy curioso en la Plaza Llibertat, este es esférico, en Gracia. Y el más curioso de todos, tengo que decir que sea más bonito, es el que hay en esta iglesia, en el cruce de Balmes con Valencia. Fijaros que esta torre tiene 4 caras y en cada cara hay un reloj, incluso en la cara norte, donde la mayor parte de los días del año, la mayor parte de horas del día no toca nunca el sol. O sea que pocas horas al día y pocos días al año se puede ver que marque alguna hora este reloj en la cara norte. Y otro reloj también muy curioso, este está en la Illa, en la calle Numancia, bajando mano izquierda, donde la Illa es un reloj hecho por... es casi que está aquí arriba salía, gracias, bueno, ni miraba arriba. Donde toda la entrada de la casa, toda la entrada, es el reloj, ¿no? El 6 está en medio de la escalera, el 9 fuera, y el reloj y las manecillas salen hacia adelante. Es un reloj curioso. Y hasta aquí casi ya está terminada la conferencia y fijaos que he ido conectando cosas y había cosas que os quería contar que no sabía cómo conectarlas entre ellas y lo he llamado curiosidades inconexas. Esta es la silla Barcelona de Mies van der Rohe que, aunque fue hecha en el año 19, es aún hoy en día muy moderna. Esta silla la diseñó para el pabellón que hizo para Alemania, la Exposición Universal. Este pabellón se hizo todo en función de las medidas de una piedra de ónix. El de hoy en día es una reconstrucción. Se desmontó en su época y hoy en día se reconstruyó. Entonces su padre era pedrero y él conocía y le gustaba mucho el material noble y en función de una piedra de ónix se montó todo. Y diseñó la silla Barcelona para este pabellón. Cuestión que el día que se inauguró, cuando entraron, había lo que debía ser en la época un equivalente de un mochilero durmiendo en esta silla. Y el hombre se enfadó y dice, uy, esto lo he diseñado para el rey. Para ti he diseñado este banco de piedra que hay a la entrada. O sea que en la época había gente que hacía de ocupas y ocupaba los sitios. En Barcelona, si pedís por un suizo, no os darán un nombre. Os darán un chocolate hecho con nata. Este nombre quiere describir lo que serían los picos nevados en Suiza y se inventó el suizo y el nombre fue en el Dulcinea en la calle Patrichol. La calle Patrichol era típico de tomar chocolate con nata, hoy en día solo quedan 2 sitios, lo demás ya son tiendas para turistas, pero aún queda Dulcinea y aquí es donde se inventaron y se creó el nombre de suizo para nombrar al chocolate deshecho con nata. Y bueno, ahora sí que hemos terminado, os decía curiosidades por qué a un turista que viene a Barcelona no debe beber agua de la fuente de Canaletas hasta el último día, porque quien bebe agua de la fuente de Canaletas está sentenciado a volver a Barcelona y si no le ha gustado la ciudad tendrá que volver. Hoy no, probablemente el domingo colgaré en mi página web una guía de los principales puntos y unos mapas por si queréis localizar alguna cosa que os haya gustado de esta charla. Con que pongáis Marc Ignasi en Google, probablemente la primera entrada que sale es mi página web, porque Marc Ignasi solo hay 3 en Google, un poeta que murió a finales del 19, un chico más joven que yo y yo. O sea que os será fácil encontrarlo.
¿De acuerdo? Y podéis localizar las principales cosas que he comentado. Pues muchas gracias. Muchas gracias, ha sido súper interesante. Me ha gustado un montón y supongo que a vosotros también. Si tenéis alguna pregunta, os paso el micro para que se pueda grabar. Vale. Empezamos mal. Antes has mencionado que el dragón del Parwell no es un dragón. Has dicho que era una salamandra alquímica. Sí. ¿Qué es una salamandra alquímica? Bueno, yo no sé mucho de alquimia, porque he dicho de alquimia no sé nada. Pero se ve que hay connotaciones con metales y hay cuestiones de simbología. No, honradamente, pero lo encontrás en Wikipedia rápidamente la información. Solo sé que no era un dragón, le quiero confirmar que no era un dragón y que era una salamandra y he leído el concepto de alquimia, pero tengo muy mala memoria y sinceramente no me acuerdo. Gracias. He dicho que no lo sabía todo ni mucho menos. He hecho un spoiler solo empezar. ¿Alguna pregunta más? ¿A qué atribuyes No, es que porque están grabando la charla. tanta presencia masónica en muchos símbolos y esculturas A y ver, tal a las que te has referido? masonería, hay cierta masonería en Barcelona, hay menos la que nos pensamos. Por ejemplo, hay unas señales en la Padrera, en la azotea hay unas letras y que se pensaron que eran unas marcas masónicas, pero resulta que Bassagoda, el de la Cátedra Gaudí, dice, no tiene nada masónico. Y dice, yo era pequeño con otro amigo y estaba en un cemento tierno, nosotros marcamos estas letras. O sea que esto no había nada. Y me acuerdo que había un autor que quiso demostrar que Gaudí era masón, que no se ha demostrado ni nada que conste como tal, porque la distribución de los edificios de Gaudí en Barcelona podían marcar símbolos masónicos. Si tú me pones unos cuantos puntos en cualquier sitio, te podemos montar una escuadra, un compás y otras cosas. Pero se desmonta fácil la teoría de que Gaudí era masón, sencillamente por un hecho muy simple. Y es que Gaudí no compraba los terrenos que construía. Le contrataba a otro señor para que construyera una finca que ya tenía. Por tanto, esto no se aguanta. Sí que hay masonería en Barcelona, de hecho la masonería llegó a finales de siglo, en el anterior siglo, después con la Guerra Civil desapareció, luego volvió la Gran Logia de España, la sede está en Barcelona, también la simbólica está en Barcelona, la femenina está en Barcelona, las sedes, pero masones en España creo que hay como unos 2.500 en total, contando todas las órdenes distintas. Yo pienso que es más casualidad que nada. Sí que hay algún símbolo masónico, es en Portaferrissa, delante del hotel aquel del... ¿Ves que es Portaferrissa 11? Hay como una escuadra y un cartabón y unos niños. En la cooperativa de la Fraternidad, en la Barceloneta, también hay dos manos dándose un toque masónico. Delante de la Mercè también una fuente con algún símbolo masónico. Pero yo no creo que haya tantos símbolos masónicos para decir que Barcelona es una ciudad masónica. Sí que hay cosas, pero bueno. Porque los de la cátedra pues, son los masones de verdad, los que se arremangaban y trabajaban, de los operativos, no de los especulativos. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Sí? Perdón. ¿No hay más preguntas? Bueno, pues muchísimas gracias. De nada, a vosotros.